hay formatos oficiales para planificar, porque si no, ahí caeríamos en lo que Xochitl decía hace un rato, que tiene que ver, entonces tengo que seguir esta receta tal cual como nos lo indican, ¿no? Pero también nos han dicho que, bueno, efectivamente no hay un formato oficial, pero sí algún referente, y como tal quisiera que lo tomaran como un referente al que ustedes le pueden modificar, le pueden agregar, quitar, y algunos formatos yo los he visto de vuelta, nos los han enviado ya en las entidades, porque realmente el formato oficial lo definen las autoridades locales. Y algo que les digo, cuando nos han enviado algunos formatos por algunas otras cuestiones, de hecho es el mismo formato, solo lleva logos y todo eso, ¿no? Pero las adecuaciones ustedes se las tienen que hacer. Esta solo es para poderle dar un poco de fluidez. Y sí sería importante que le hagan las adecuaciones. Yo le comentaba a la maestra que en el curso del semestre 2 yo no se los di, pero se lo presté a alguien, entonces le dijo, fue el que me dio el maestro, entonces lo hicieron como oficial, ¿no? Así como de... Y no, ustedes tienen que adecuarlo y solo puede servirles, ¿no? Incluso alguno de ustedes seguramente ya tiene un formato preestablecido en su estado, o puede ver cuál parte de le sirve, ¿no? Incluso pueden decidir en el equipo, porque bueno, van a hacer una planificación. Este equipo va a hacer una planificación sobre la unidad 1, el siguiente equipo sobre la unidad 2, el siguiente equipo sobre la unidad 3 y este equipo sobre la unidad 1, porque solo tenemos 3 unidades. Nos los estamos separando porque además los vamos a compartir, pero no solo los vamos a compartir, vamos a hacer aquí una cosa que tiene que ver con la parte expositiva, que es una de las cosas que se tiene que trabajar mucho en la enseñanza de la ciencia, que tiene que ver también mucho con la argumentación y con el trabajo colaborativo, que es el trabajo colaborativo tiene que ver con, siempre inicia con nosotros, ¿sí? Después nosotros tenemos que convencer al equipo, y el equipo pues bueno decidirá cuál de las posturas es lo que van a poner en cada una de las planificaciones, y el siguiente paso es exponerlo ante los demás equipos. Y aquí lo que es importante es que vamos a decidir, todavía no lo decidimos, pero va a pasar el equipo 1, va a hacer su presentación y vamos a designar a otro equipo para que lo interrogue, ¿vale? Igual con el equipo 2 vamos a designar otro equipo para que lo interrogue. Y todo esto tiene que ver con el afán de enriquecer todos los conceptos y sobre todo las aportaciones que nosotros vemos desde lo externo. A veces pues ustedes lo pueden ver reflejado en el ejercicio, ¿no? Todo lo que hacemos en el externo puede ser que por algún motivo no lo vimos en el equipo, entonces tenemos que recordar que es algo que vamos a compartir y ya sabremos si nos sirve o no nos sirve, pero al final de cuentas sigue siendo un referente. Y con ese sentido vamos a hacer pues la retroalimentación. Lo que nosotros tenemos que ver cuando se evalúa por niveles de desempeño es que debemos de ir hacia la parte que nos faltó, porque de eso se trata la evaluación, de que nosotros podamos apuntar qué nos faltó para que la persona que lo esté haciendo pueda retomarlo y entonces pueda, digamos, rectificarlo y enriquecerlo. ¿Sí? No solo son cariñitos, abrazos y todo, muy bonito. Efectivamente, si está bonito, pues está bien, ¿no? Y un aplauso que corresponda. Pero sí hay que ver qué es lo que está haciendo falta, porque ustedes como docentes, como maestros, saben muy bien que han aprendido a veces mucho más enseñando que cuando están aprendiendo, ¿sí? Y entonces, pues en ese sentido podemos retroalimentarlo. La importancia de partir de un conocimiento previo, la relevancia sobre todo en cuestiones de la ciencia, a compartir nuestros saberes, a trabajar en equipo. Yo aprendí
que es muy importante el dominio de los contenidos. Compañerismo. Tranquilidad es un buen método. La importancia de no olvidar jamás la contextualización de los contenidos. Pues yo, como les comentaba en principio, yo casi soy nuevo en la escuela, entonces todo esto para mí es nuevo, pues, y es muy provechoso para mí porque pues, son cosas muy diferentes a lo que es mi área, al área de la docencia. Para las evaluaciones, ¿qué criterios utilizaron para escoger las evaluaciones que ustedes van? En algunos casos, por ejemplo, nosotros sí implementamos o diseñamos alguna rúbrica sobre rúbrica para mapas, rúbrica para ensayos, rúbrica para presentaciones, que a veces lista de cotejo, ¿no? En algunos casos muchos maestros ya lo tienen muy hecho, ya no necesitan eso, ya saben cuándo está bien ¿no? Pero sí se utilizan estas cosas. Y los criterios de desempeño del plan, sobre todo del pasado, había así cierta claridad sobre qué fue. ¿Cómo vas a evaluar? Bueno, vamos a evaluar con base en pues primero por los productos del resultado de la investigación que van a realizar y las participaciones que tengan donde argumenten eso que están presentando en los productos escritos. ¿Y cuáles instrumentos van a utilizar? No tenemos instrumentos aún diseñados. Entonces, ¿cómo van a evaluar? Esto se puede evaluar con hojas, listas de cotejo. ¿Qué es eso? No, pero no lo hemos hecho, pues, pero pensando en la característica de la evidencia de aprendizaje que tenemos y los criterios que queremos revisar en los alumnos, una lista de cotejo pudiera servir para ver si qué tanto se logró o no. Y ¿Crees que una lista de cotejo funcione para evaluar el que ellos puedan aprender algo sobre adaptación? Creo que es lo que van a hacer ustedes. sí, Es que no lo sí, sobre adaptación. digo mucho. Sí, bueno, no exactamente el asunto de la adaptación, Bueno, pero por ejemplo para ver si la desarrollar esa participación, competencia, para desarrollar la competencia sobre la diversidad y sobre la evolución. es que la competencia es el razonamiento y la Por eso, posibilidad de explicar situaciones que en este caso serían estas de la adaptación y la evolución. Esas situaciones las van a explicar con base en razonamientos científicos. Esa es la competencia. exactamente, Y por yo eso luego, si con esa competencia, si con este portafolio me dijeron, lista de cotejo, podrían llegar ustedes a saber si está desarrollando esta competencia de razonamiento. Bueno, ahí está el criterio del maestro, porque yo voy a ver qué está diciendo y cómo lo está diciendo y si lo logra o no lo logra o en qué grado lo logra. Primero que nada, yo creo que es nuestra concepción acerca de la evaluación, porque la evaluación dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje es formativa. Y entonces, desde un inicio hacemos un diagnóstico, estamos haciendo una actividad que nos hace recapitular los aprendizajes previos. ¿Por qué? Porque es el tercer tema de esta unidad 1 que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a recuperar en un momento dado el primer y vamos a trabajar con ellos con una lluvia de ideas y recuperar esas experiencias previas y después en el siguiente momento, ¿verdad? Era que ellos buscaran información. Y la competencia nos está diciendo con algunos verbos o algunos enunciados, nos está diciendo qué es la parte que debemos de prevalecer, cuál es la parte que debemos nosotros de privilegiar al momento de desarrollar esta competencia. Es importante que nosotros pensemos, por eso les voy a pedir unos 3-5 minutos que se dediquen solo exclusivamente a leer sus competencias a desarrollar. ¿Cuál es la competencia que están buscando desarrollar? Y que ustedes hagan un análisis al interno, en el equipo por supuesto, y que se pregunten si el instrumento que yo estoy utilizando me sirve para evaluar esta competencia que vamos a desarrollar, ¿sí? ¿Por qué?
porque ustedes saben que las evaluaciones pues se pretende que no solo sean sumativas, sino formativas, y que bien sea que nos ayuden para reforzar, tal vez, si no queda reforzado con este contenido, seguramente se reforzará con el siguiente contenido, o ver cuáles adecuaciones podemos nosotros hacer para que esta competencia se logre desarrollar. Y a veces tal vez el contenido no sea suficiente, tal vez digamos, tendríamos que, en ese análisis nosotros tenemos que decir, tal vez tengo que, aunque no lo vamos a hacer ahorita, pero ese análisis nos debe de quedar claro, porque es para diseñar, ¿no? Para planear. Entonces ustedes van a decir, creo que debo de tomar parte del otro contenido para poder cerrar esta idea, este tema. A veces, tal vez esto que yo estoy planteando no es suficiente, ¿no? O tal vez sea exactamente lo que necesito, incluso es demasiado amplio, sobre todo porque los tiempos también debemos de considerarlos, y tal vez me estoy ampliando más de lo que corresponde al tiempo que me permite el periodo escolar, ¿no? Nos tocó lo que es el curso de acercamiento a las ciencias naturales en el preescolar para tercer semestre de la licenciatura en educación preescolar. La unidad de aprendizaje es 1, naturaleza de la ciencia. Competencias del curso: fundamenta la importancia de la educación científica en su desarrollo integral para favorecerlo en sus futuros alumnos. Diseña actividades que favorecen en el desarrollo del pensamiento científico y que presentan relevancia didáctica para la enseñanza de las ciencias en el nivel preescolar. Evalúa actividades que favorecen en el desarrollo del lenguaje científico y que ayudan a hallar los primeros contactos con el mundo natural. Resuelve problemas que implican el uso de destrezas manipulativas a través del empleo de materiales de uso cotidiano para la enseñanza de la ciencia escolar. Y aplica diferentes habilidades cognitivas para abordar un problema relevante de la ciencia escolar. Como competencia de la unidad, evalúa formas científicas de razonamiento que sirven para explicar situaciones, conflictos y problemas del mundo natural de acuerdo con los programas de estudio vigentes. Distingue entre la ciencia erudita y la ciencia escolar como parte de la plantación de una clase de ciencias naturales. Hablando con el profesor Raúl, decía que para él era muy importante lo que eran los aprendizajes esperados, y hablando con el maestro decía que nos fuéramos al programa de educación preescolar 2011. Entonces nosotros como equipo llegamos a la conclusión que también sería importante ver qué competencia del programa nos iban a favorecer dentro de esa unidad. Entonces es la siguiente. Competencia que se favorece es: observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Distingue semejanzas y diferencias y las describe con sus propias palabras. Tema 1, que es la ciencia, los seres vivos y el camino hacia la biodiversidad. Tenemos ahí 2 aprendizajes esperados. Uno que es en base a la competencia de lo que marca el curso, y la otra que es del 2011. Entonces es clarificar el concepto de ciencia para poder adecuar en el entorno de preescolar, y en base al 2011, al programa, es clasifica elementos y seres de la naturaleza según sus características, qué situación o qué actividades estaríamos trabajando, construir grupalmente el concepto de ciencia, identificar la visión del mundo científico, investigación científica y el proyecto científico. Analizar en plenaria cómo ellas estudiaron la ciencia y cómo se trabaja actualmente en los jardines de niños, qué cambios creen convenientes para acatar los planteamientos del programa de estudio vigente. Y como recursos es anotar el concepto de ciencia en el pizarrón, entregar la lectura, computador y cañón, cuaderno de trabajo.
viene que analicen videos o películas, etcétera, etcétera. Entonces por eso dice lo del cañón. La evaluación sería una autoevaluación, forma escrita individual, en donde se expresen los 3 aprendizajes más significativos y posteriormente analizar y hacer una comparación con su equipo. Al final una revisión general con las coincidencias de todos los equipos que ellas tuvieron. Dividir al grupo en 5 equipos para que busquen documentales, videos, películas en donde se observen los fenómenos relacionados con la biodiversidad. Por equipo realizar una clasificación de la vida del planeta de lo particular a lo general. La elaboración de mapas conceptuales, hacer una comparación de las diferentes clasificaciones. Y eso sería todo. Ok, esta parte es muy importante para nuestra planificación. Que ustedes no pensarán en crear algún ambiente propicio para este ambiente de aprendizaje, o cuál es el ambiente de aprendizaje que ustedes están proponiendo para esta planificación. Nos enfocamos más a lo que es lo que tendríamos que haber, lo que tendríamos que dar al ambiente de aprendizaje, o sea, honestamente. Okay. ¿Cómo sería ahí lo de la inclusión del ambiente de aprendizaje? Bueno, pensando en las actividades que van a desarrollar las muchachas ahí. Pensando en las actividades, nosotros tendríamos que desarrollar un ambiente de aprendizaje que es muy diferente a lo que ahí ellos tienen un rubro que dice espacios. ¿Sí? Un espacio, un ambiente no solo es un espacio físico, sino que la actividad que nosotros vamos a implementar, o incluso la actividad que nosotros, a veces por ejemplo una actividad como el reconocimiento del entorno escolar en la diversidad, por ejemplo, puede servir para evaluar, puede ser un instrumento para evaluar. Entonces ahí nosotros estamos creando ambiente de aprendizaje cuando nosotros le estamos dando La importancia a esa inclusión, a esa integración de todo el ambiente escolar. El espacio, le estamos dando como el propósito y le estamos dando seguramente si nosotros le estamos pidiendo a nuestro alumno de 20 años que ya no está tan acostumbrado a recorrer el entorno de su casa, al trabajo, a la escuela, reconocer el entorno natural que existe donde está trabajando, le da una cierta sensibilidad para que pues el alumno esté como más dispuesto a aprender esta parte de no solo el espacio físico. De los ambientes de aprendizaje que nos marca el programa, uno muy importante y que puede ayudar en este momento de estas actividades sería el ambiente de aprendizaje, el ambiente de generar ese ambiente de aprendizaje afectivo, generando pues ese respeto. Ahí entraría la puesta en práctica de los valores de nuestros alumnos, el ser respetuosos al momento de que el niño expresa sus saberes hacia la ciencia, hacia cómo interpreta, cómo él concibe el mundo que le rodea. Los muchachos en formación, en este caso nuestros alumnos, pues ellos deberán de asumir esas características del entorno de la práctica, ¿verdad? Siendo muy respetuosos con el lenguaje que utilice el niño, siendo muy honestos al momento de expresar cuando uno como docente no sabe las cosas. Mi amor, lo voy a investigar, lo voy a buscar, pero te voy a traer la respuesta. Y hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo. Porque pues nosotros debemos de ser ese modelo de valor ante los niños y como maestros ante la sociedad. Entonces, considerando que los ambientes de aprendizaje es el escenario en sí de donde se lleva a cabo la práctica, al interior del aula, pero también fuera del aula, que era lo que el profe comentaba, que es importante que los docentes desarrollemos la capacidad de observación para poder partir de ahí, con qué cuento, para poder yo enriquecer mi trabajo al interior de mi planificación. ¿Por qué proponen una plenaria desde la unidad? ¿Cuál es la justificación? Las muchachos ya vieron el concepto de ciencia el curso pasado, ¿no? Entonces de ahí, ¿qué necesidad hay de que, bueno, pues sea individual, etcétera, etcétera, mejor que ya desde una vez? Y así tenemos ya, vemos los conocimientos previos, pues qué tanto les quedó del concepto, si en verdad lo entendieron. No tendrían un poco, yo les comentaba en aquel equipo que trataran también de poner ciertas como notas de pie, porque ustedes lo van a
a socializar con otros maestros que van a ser los que a su vez pues, son los que tienen grupos de 40, otro grupo de 40, otro grupo de 40 y tal vez otro grupo de 40, y que pues él pueda saber qué es lo que puede obtener, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías, es importante ponerlo, la plenaria, esta justificación, ¿no? La plenaria tal vez pueda ayudar al docente a que realice tal cosa, a que rescate los saberes previos. Por ejemplo, muchos hicimos esto con nuestros grupos en primero, sobre los aprendizajes anteriores, pero ahora en segundo nos tocan otros grupos a lo mejor. Entonces hay que hacer diagnóstico. ¿A quién le tocó esta asignatura en el semestre pasado? Y vamos a recopilar qué sabe, ¿no? Aprendizajes anteriores. Porque a veces también uno se comunica con el maestro, oye, ¿cómo te fue? ¿Viste la materia? Sí, mira, todo el programa completito, de A a la Z, todo muy bien. Y les preguntas a los alumnos, no, pasaron poco. Y no se enseñó nada. Entonces es mejor partir de lo que realmente saben. Sí, está bien. Y a partir de ahí darle. De inicio, como es la primera unidad, ahí se me antojaría a mí hacer como dentro de ese diagnóstico en 3 momentos. Sería, estos son los contenidos muchos los que vamos a abordar, qué sabemos de ese contenido, ¿verdad? Y luego ya después, más adelante, conforme se van realizando las actividades, las muchachas van a ir reestructurando sus saberes y al finalizar la unidad podemos retomarlo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo sabía al inicio? ¿Qué fue lo que yo en el proceso fui aprendiendo? Y al final, ¿qué aprendí? En el bilingüe nosotros tenemos 22 alumnos que hablan el dialecto y todos vienen de una zona agrícola. Todos son hijos de jornaleros, ¿no? Y tenemos un grupo de preescolar regular que tienen un contexto completamente diferente. Ellas llegan en sus virus, llegan en su carro, ellas no tocan la tierra. Yo trabajé el semestre pasado con los 2 grupos y era una diferencia así como que estoy trabajando 2 programas diferentes. En la práctica es donde se da la diferencia. Sí, completamente diferente. Cuando la pseudociencia es como ver un tema con ellas completamente diferente y va al otro grupo y también. Porque tenemos que ubicarnos en el contexto, algo que es lo que tenemos que, sobre todo es esta parte que creo que la maestra nos está diciendo, que tenemos que sensibilizar bien hacia quién nos estamos dirigiendo, y eso debe de quedar claro desde el primer momento, y también no solo claro para nosotros, el alumno lo debe de sentir, porque a partir de que nosotros creemos un interés inicial, también tiene que ver con el resultado final que vamos a obtener en el transcurso de todo el semestre. Y eso es muy importante para los ambientes de aprendizaje, es muy importante. Tenemos que planear e identificar una actividad que nos permita ubicarnos en el grupo objetivo, ¿no? Saber, sacar un poquito, en este caso que ustedes están viendo, la naturaleza de la ciencia, sacar un poco la naturaleza de la ciencia de las aulas, de las universidades, que es donde se hace la naturaleza de la ciencia, y llevarla a su aula, llevarla al aula donde realmente les pueda significar algo a los estudiantes. Eso es muy importante, sobre todo para el inicio de la actividad, porque como sea, ya más en la práctica, más en los equipos adelante, pues ya llevan como esa visión, ya van llevando esa apertura, porque si nosotros no tenemos esta actividad de apertura de los alumnos, tal vez no lo vamos a lograr ya cuando vayamos en la unidad 2, en la unidad 3. Ese acercamiento debe de darse con alguna actividad que los sitúe, o sea, un aprendizaje situado debe de hacerse desde el primer momento que uno abre. Entonces, ¿qué era? Un punto, ¿verdad? ¿Era con él? Sí. Pero tállale bien para que salga la tinta.
Ellos se lo hicieron con el formato, ¿verdad? O sea, sí se ven el formato, sí, es cierto. Sí, sí. A mí me faltó en la hoja del correo. Aquí está. Sí, me empezó la hoja. Dios. Espero que haya aprendido bien ayer. Ahí está. Arrótate. La breca para. Pueden hacer sus predicciones, acercarse al experimento y decir qué va a pasar. En una servilleta hemos puesto tinta y en la otra hemos puesto rico chocolate. el color que tienen los chocolates, que es el color amarillo número 5. Vamos a ver qué pasa. Escriban sus predicciones. Este tiene alcohol y este tiene agua. Y vamos a ver, pues, qué pasa. Cuando ¿Y qué la importancia servilleta... tiene saber si algo tiene colorante amarillo número 5? Sí, pues El arroz la importancia es de que en algunas personas causa alergia. Eso es muy importante que lo Sí, sepamos. no, sí. Puede El causar colorante alergias. amarillo número 5. Porque miren, Nos faltan son del más. mismo color y es muy probable que los niños lo quieran probar. Déjeme traer otros dos vasos. Sucede Espérese, cuando los Sobre todo líquidos si es son un de- color tan sí. atractivo. Ellos son dos de color- tinta, uno en agua y uno en Como agua. el agua, pues le ¿En qué quieren dar perjudica a la salud de los niños? el alcohol. Ese colorante. No, el Ah, colorante. pues aquí el doctor. Aquí ya las hay. No, lo que pasa es que algunos niños son intolerantes a esta sustancia, a este químico. Entonces les provoca reacción tipo alérgicas. Y esos productos llaman mucho la atención de los niños. Sí. Además, la A la olla publicidad molesta, que compañera tienen, Teresa. Sí, por la publicidad y por el esos color. por personajes eran la caricatura nos llama mucho la atención. Aquellos vasos que tienen, ¿qué contienen también alcohol? Un alcohol y un agua. Alcohol y agua. Alcohol y agua y a ver qué Para no. de brandy Aquel es el de la capullo, tinta. brandy capullo le dicen. Esto es alcohol Pues hay un que- y de aquel lado es agua. Que las muchachas descubran por qué la importancia, porque muchos de nuestros niños en preescolar consumen este tipo de productos y es importante concientizarlos de qué es lo que contienen y cómo nos puede afectar a nuestra salud. Ahí está el enfoque de preventivo del acercar a los niños a la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo me afecta? Y sobre todo no espantarlos con la ciencia, que sepan que es algo que les puede ayudar, que sepan que es algo que también puede ser divertido, aunque hay maestros que no son muy divertidos, pero la ciencia puede ser divertida. Se hizo el mismo procedimiento en ambos extremos. Este es para checar, ¿verdad?, lo del colorante amarillo y sus efectos. Y en el agua, y aquí es para ver un fenómeno. Los maestros del equipo están haciendo es interesarnos sobre lo que nos van a platicar de su planificación, de su planeación. Sí, nombre de la secuencia didáctica. Existe una sola manera de hacer ciencia. Y programa, este es el programa de acercamiento a las ciencias naturales en el preescolar. Unidad de aprendizaje es la 2. La duración, pues esa todavía no tenemos tiempo, ¿verdad? Porque cada quien de acuerdo a su contexto, necesidades, grupos, y contenidos a retomar, pues sería que nuestros alumnos van a realizar un experimento científico que tenga un resultado no esperado, con una estrategia tipo, con la técnica POE, que quiere decir predecir, observar y explicar, para desarrollar las habilidades de ellas de predecir, observar y explicar. Y pues la justificación de por qué elegimos nosotros esta secuencia didáctica, pues fue para que nuestras alumnas resuelvan problemas que impliquen leer, escribir, que deben de ser habilidades intelectuales específicas en ellas, que están dentro del perfil esperado, resolver problemas que impliquen leer, escribir en clase de ciencias para fomentar la comprensión de los contenidos propuestos. Y además pues, de aplicar el modelo POE. ¿Sí? Y competencias del curso a desarrollar, pues pretendemos nosotros que las muchachas diseñen actividades que favorezcan el desarrollo de su pensamiento científico y que presentan relevancia didáctica para la enseñanza de las ciencias en el nivel preescolar, que se concienticen, que comprendan, que reflexionen, que hagan un análisis profundo de la importancia que tienen ellas como maestras que van a generar y a propiciar esos aprendizajes esperados en sus niños de educación preescolar. Y a la vez también, pues que evalúen las muchachas actividades que favorezcan el desarrollo del lenguaje científico, que lo adquieran, que lo adapten a ellas para a su vez, pues ellas puedan adecuar ese lenguaje científico y que lo den a conocer con sus niños de educación preescolar. Y que ayuden a hallar los primeros contactos con el mundo natural, que enseñemos a los niños a amar la naturaleza
y que nosotros como parte, que somos parte de esa naturaleza, pues que la cuidemos y la preservemos, que viene siendo el enfoque de las ciencias naturales. Los criterios de desempeño, pues ahí nosotros el experimento debe demostrar, que es lo que nosotros vamos a retomar, pues las debilidades conceptuales del auditorio al cual se va a mostrar, la presencia de una teoría que resulte explicativa del fenómeno que se experimenta. Bueno, pues este es un espacio que es para ustedes, para que nosotros conozcamos a qué se refiere con lo de cromatografía, qué podemos saber de amarillo número 5 y qué podemos conocer de qué son las alergias y cómo influyen en el ser humano. ¿Sí? Y pues habilidades, pues ahí tendríamos que retomar en los muchachos la forma, los procesos que ellos emplean para realizar los experimentos de una manera metodológica, sistemática, ya nos decía el profe anteriormente, ordenada lógicamente, ¿sí? Con materiales caseros. ¿Por qué con materiales caseros? Es muy importante que pues ahorita nos pudimos tener acceso a este material, pero ¿qué pasa por ejemplo con nuestras alumnas que les toca ir por ejemplo a las zonas desérticas? Por ejemplo, se me ocurre de Navajo, Sonora, no van a tener a lo mejor una tienda, ese alcohol de 90 grados, no sé, a lo mejor no hay una dulcería donde tengan la oportunidad las muchachas de retomar este material. Entonces tendrán ellas que desarrollar la capacidad para qué materiales podemos utilizar que hay en casa y que les puedan ayudar. Y ese sería en el primer momento, en el inicio, generamos las ideas previas de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Asimismo, desarrollamos las habilidades que vienen siendo qué podemos hacer. Y pues un tercer momento que sería la puesta en práctica del experimento, qué actitudes y valores podemos desarrollar a través de la puesta en práctica del experimento, que viene siendo medidas de bioseguridad, interés mostrado por parte del alumno, si hay movilización en el espacio del aula, si se generó ese interés por parte de los alumnos, si se acercaron, si hubo participación previa antes del experimento, la responsabilidad de llevar el material oportuno, adecuado en el momento, y otras como el respeto en la participación, el respeto en turnos, y hay muchos más. En el primer momento, en el diagnóstico, probablemente no les preguntemos así como les preguntamos ustedes, ¿no? ¿Qué es el color amarillo número 5? Cosas así, pero podríamos preguntarles acerca de, si sabemos los contenidos de los alimentos, las fórmulas que vienen aquí. Hay que entender que ellos ya llevaron, algunos llevaron, según la prepa en la que estuvieron, llevaron química. Hay preparatorias donde llevan más profundamente la química que en otras. Entonces hay algunos, yo porque cuando hicimos los experimentos, algunas alumnas sabían mucho de ciertos temas y había otros que no sabían nada. Y era por el lugar de procedencia de las preparatorias donde estuvieron. También tendría que ver sobre si leemos en general los contenidos, que casi todos los productos traen los contenidos, y hay unos impronunciables, y hay unos que vienen incluso hasta con fórmulas de química o de bioquímica, y incluso preguntar si eso lo ven y eso qué significa. Pues es una norma nacional para los productos. Esto sería en un primer momento, compañeros, pues la evaluación sería diagnóstico, en un primer momento sería de diagnóstico, donde nosotros estamos generando los conocimientos previos de nuestros alumnos, yéndonos así. Sí, y el criterio de desempeño a utilizar, pues vamos a ver, aquí como que no, esta palabrita no era tanto, perdón, sería cuáles son las áreas de oportunidad que yo tengo que cubrir conceptualmente en mis alumnos, porque no se vale poner debilidades ni deficiencias, sino al contrario, todos tenemos las áreas de oportunidad por atender, nosotros y nuestros alumnos y los niños de preescolar. Ok, y nos iríamos en un segundo momento, que sería del experimento, los alumnos se les deberá dar indicaciones del experimento a realizar, el cuadro CQA, ¿qué significa? ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué fue lo que yo aprendí? ¿Sí? ¿Y qué creen que va a ocurrir? Las predicciones de nuestros alumnos. ¿Y qué función tiene la vida cotidiana? La parte formativa, ¿verdad? Ya tenemos lo conceptual, ahora qué parte formativa. Todos estos conceptos que yo voy a retomar a través de un experimento, de este proceso, de este fenómeno científico que es el experimento, pues es eso, qué función tiene en la vida cotidiana, ¿sí? Sobre todo que llegan mis sobrinos y que llegan dándome
regalándome chocolates M&M. Entonces ahí podemos nosotros establecer esa correspondencia entre la teoría y la práctica. Y no nada más la práctica en el aula, la práctica fuera en la sociedad. Hacia allá. ¿Qué se supone? No se supone. Gracias por eso, aprendí eso ahorita. No se supone, debemos desarrollar al niño para la vida. Sí, para la vida. Y luego nos iríamos hablando de ese segundo momento, si ustedes se fijan, esta evaluación. La evaluación es un proceso permanente que nos permite identificar y valorar los procesos de desarrollo de la competencia de nuestros alumnos. Entonces sería, en ese segundo momento, ¿no me estoy yendo muy rápido? No. Muy bien. Bueno, esa evaluación en ese segundo momento veríamos pues el aspecto a retomar, ese proceso exacto de la presentación por parte de los alumnos de estar desarrollando su experimento, los criterios pues de desempeño ahí que nos manejan, incluso ahí viene la parte al final de la planeación que nos dieron, son las actitudes, ¿verdad?, de asombro, la disposición que tienen nuestros alumnos, etcétera. Además, escritos, porque hay una de las competencias, decía, elaborar, que nuestros alumnos elaboren, tengan la capacidad de elaborar informes, ¿verdad?, informes a través de la escritura, y no nada más que ya sé que haya quedado el informe escrito, sino que también compartan ese informe con los demás. Entonces ahí está la lectura de los productos, y en esa lectura de productos, pues nuestros alumnos se van a enriquecer sus saberes unos a los otros. Y pues ahí están las anotaciones y la lectura de los diversos productos. Ese informe también me puede servir a mi maestro, pues también para valorar al momento de evaluar. Y nos iríamos al último aspecto, el último momento, que serían nuestros alumnos deberán o debieron de haber explicado, pasó esto, pasó por lo otro, lo que es de explicación, lo que decía, identificar primero, después explicar, y después dentro de esa explicación sería la argumentación, y sí, profe Omar, sí, porque eso fue lo que nos remarcó mucho anteriormente cuando hablamos de la lógica y cómo debemos de utilizar la ciencia con los muchachos, y ahí sería explicar qué fue lo que ocurrió, describir, explicar, argumentar y sobre todo aplicar. Un conocimiento que no se aplique es un conocimiento que no resulta significativo para el niño. Y en un tercer momento de la evaluación serían los aspectos, pues ahí ya serían todos los que anteriormente estuvimos analizando previamente, cómo estaban en un momento de diagnóstico, durante el proceso y en la parte final. Serían los tres momentos. El criterio pues a utilizar también sería el cuadro CQA, que fue lo que los alumnos registraron en qué sabían, qué quería yo conocer o saber y qué fue lo que yo aprendí, para que el mismo muchacho valore su proceso, ¿verdad? Reporte de la práctica al momento de realizar el experimento, aparte del informe escrito, el informe de práctica, y la presentación del informe, pues ya ahora sí, ¿a qué conclusiones llegamos? ¿Alguien nos quiere ayudar con qué fue lo que observamos? Pues que con agua se diluyen las tintas. Ok, se diluyen las tintas con agua. Produce los chocolates. Con alcohol, ¿no? Bueno, se corre, pero no se desvanece tanto como con agua. Aquí se desvaneció en el agua y en esta parte del alcohol, ¿qué fue lo que pasó? Se desparramó y además la absorción del agua, o sea, el papel también absorbió más el agua que el alcohol, o sea, como que fue más paulatino. Sí. ¿Qué características tiene el alcohol? ¿Qué características tiene el agua? A ver, el agua decía, el agua es el disolvente universal. Esa era la característica general del agua, ¿no? El alcohol produce una reacción en el organismo, a propósito si te lo tomas, donde se transforma en formaldehído y después te produce una cruda terrible, ¿no? Ese sería el efecto más significativo claro. Y más claro. El agua no nos va a producir eso por más agua que tomemos. Muy bien. ¿Alguien puede decirnos alguna característica del agua? Igual el olor tiene olor, el alcohol tiene olor. No sé cómo se La le dice, densidad. viscosidad, densidad. El alumno puede distinguir la absorción y el mismo efecto que tiene en nuestro cuerpo, porque el alcohol tarda mucho más tiempo en ser Eliminado. eliminado que en el agua. Pues sí, el alcohol desde que lo tomamos y es absorbido por el cuerpo, por el tubo digestivo, pues luego hace efecto en el organismo. Si ustedes se han dado cuenta, vamos a tomar cuenta de lo que dice el profesor. Más si no tenemos ningún nutriente en el cuerpo, pues el alcohol nos va a intoxicar, nos intoxica con la fórmula
¿sí? Y principalmente intoxica las neuronas, que es lo que nos descontrola a nosotros principalmente, ¿sí? Y para eliminarlo pues tarda mucho. ¿Por qué? Porque como la intoxicación es hacia las células, pues tarda mucho en eliminarse. Así como el alcohol se queda impregnado en la copa y va tardando en bajar de una forma hasta pareciera graciosa, y esa misma cuestión no la hace el agua, es como funciona tal vez en nuestro organismo. Es una analogía, es un ejemplo, como ya les dije es burdo, pero eso es más o menos lo que estaría pasando en nuestros intestinos. Recuerden que nuestras células son membranas semipermeables que tienen polaridades y van a hacer esta situación que se hace en la copa, más o menos, que se va quedando y le está costando más trabajo despegarse del vidrio, ¿sí? Esta tensión que está sufriendo entre el vidrio y el agua, entre el vidrio y el alcohol, es lo que también sucede con nuestras membranas. Interactúan, están realmente interactuando, ¿sale? Y por eso tarda más tiempo en eliminarse.